Nosotros no tenemos claro el tema de los 30 días. ¿Es dentro de 30 días o dentro de los próximos 30 días? Dentro de los próximos 30 días. Si nadie impugna, si nadie apela, la Junta deberá informar a la nación cuando hay nuevos comicios. Señores, ayer oímos una voz de mucho peso y nos preocupó, porque uno tiene que ver quién dice las cosas. Y esa voz decía que el gran problema se le estaba acreditando a la Junta y al gobierno. Y yo quiero decir un asunto. Primero, el gobierno no tiene vela en ese entierro, excepto que tiene un candidato que apoya. Pero con respecto a la Junta, quiero decir que cada uno de los miembros, cada uno de ellos, no en conjunto, cada uno, tiene suficiente prestigio para uno decir que ahí no se cocinó ningún fraude ni esa situación. Sencillamente a esa persona los penetraron y se confirma algo que hemos estado diciendo desde cuando la época de Froilán Tavares, que fue la primera propuesta que hicimos, cuando vimos que el gobierno de Balaguer se aprovechó de una falla de un hijo del presidente de la Junta para manipular resultados. Lo dijimos con toda, estando nosotros de parte del gobierno de Balaguer, le hicimos la salvedad que se aprovecharon de una falla familiar para eso. Y propusimos, ya en ese momento, el tema de los digitales estaban subiendo, de que tenía que haber un juez electoral, que no es solamente un abogado. Tenía que haber un juez abogado, un juez contable que contara 1, 2, 3, 4 y un juez digital, es decir, experto en eso, pero no un empleado jefe de cómputo, no, un juez. Hoy día eso no hubiera pasado si uno de los jueces fuera un juez digital, porque no lo hubieran perforado. Además, ¿cómo se justifica que el jefe de informática del líder de la oposición deje su maquinaria completa dentro de la Junta Central Electoral y no se la modificaron? Por eso es que tienen toda la información para poder inclusive dirigir esa investigación hacia quien ellos quieran. Eso está muy claro, eso está muy claro. Pero no hay ciego que el que no quiere ver, ni sordo el que no quiera oír. Señores, decía Rodriguito, y la vida no se detiene, prosigue su agitado curso. Y el país dio una lección tan interesante que hoy todo sigue funcionando normal. Todo está desde el punto de vista económico igual. A las 8 abren los negocios y los muchachos a la escuela, a pesar de lo que se intentó. Vamos a recordarles una cosa, porque llegó el invitado que cualquier medio hubiera querido tener en el día de hoy. Bien. A pesar de que ha sido el proyecto más atacado durante, creo que la historia dominicana, el próximo jueves se inaugura por fin la planta Catalina, con más de 600 megas de aporte al sistema y hasta hoy propiedad del Estado, con muchísimos inconvenientes que estaban relacionadas con el financiamiento y la construcción de la planta. Hoy felizmente llegamos a esa fecha y nosotros estamos más felices porque tenemos con nosotros el presidente de la Corporación de Compañías Eléctricas del Estado, CDEE, Rubén Bichara, quien tenía además un encargo y era dirigir la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político, presidente de la CDEE y director y jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Le damos la bienvenida y agradecemos la invitación que hacen al país
para la inauguración de Catalina. Rubén, bienvenido a este programa. Nos sentimos muy, muy honrados porque creemos que hoy quizás Rubén Bichara podría ser el mejor invitado de cualquier medio de comunicación. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un honor poder compartir con ustedes. Gracias. Inauguración el jueves. Sí, justamente ya para esta semana se va a inaugurar la termoeléctrica Punta Catalina. Ya ha superado todas las pruebas técnicas que requiere el proceso de pruebas que tiene la planta, y ya nos prestamos a su inauguración para lograr una estabilidad en el servicio que obviamente va a establecer un antes y un después en lo que es el servicio a la población, el servicio energético. Bien, Rubén, ¿cómo pudiste resolver una oferta, una garantía de energía para el día de las elecciones, que no hubo ningún problema, hubo problema digital, no energético? Sí, creo que una de las plantas salió. Bueno, tuvimos una salida no imprevista de más de 450 megavatios del sistema, atribuibles a problemas técnicos de las plantas, y justamente Punta Catalina fue la que pudo resolver y mitigar el impacto de la salida de esa generación en el sistema. Metieron 300 entonces. Las dos máquinas, ambas, la 1 y la 2, estuvieron funcionando a plenitud, y eso pues permitió... porque ustedes van a inaugurar las dos plantas. Las dos plantas son. ¿Y cuántos megas entrarían? Bueno, cada planta tiene 356 megavatios. Bien. 376 megavatios. Hoy no es el día de hablar del destino de esa inversión, porque el ambiente no está para eso. Rubén, con respecto a la posición tuya de miembro del comité político, resolución de ayer del partido frente a los acontecimientos de la suspensión del proceso municipal y de jefe de campaña de uno de los candidatos. Separando primero que aquí no estábamos hablando de mayo, estábamos hablando de febrero. Háblanos del día de ayer. Bueno, pienso que quedó prácticamente demostrado en el día de ayer la intención de sectores de la oposición de querer primero desprestigiar al organismo rector, algo que vienen trabajando desde hace ya bastante tiempo, una conducta evidenciada, demostrada, con acciones de descrédito, cosa que no contribuye en nada al fortalecimiento de la democracia. El hecho de haber provocado un sabotaje en las elecciones de ayer, justamente hay que buscar quienes pueden beneficiarse de una acción como esa. Pienso que, sin lugar a dudas, colocan al país y a la democracia dominicana en un escenario incómodo e innecesario, básicamente por mantener una actitud y una conducta donde entienden que merecen un derecho que el pueblo no les ha dado. Yo pienso que, gracias a Dios, que el pueblo se ha comportado con altura, que no ha caído en una provocación y no ha hecho acciones producto de esa provocación, y lo que está es esperando justamente que la Junta entonces ya fije el día en que se van a hacer las elecciones municipales en el plazo que la ley establece, para entonces cívicamente nueva vez ir a votar masivamente por lo que entienden son sus mejores opciones. Bien, esperamos que lo sea hecho esa resolución de ustedes como comité político con la palabra sabotaje, ¿fue unánime en la creencia del comité de que fue así? Totalmente, a unanimidad. ¿Fue unanimidad? Sí, fue unanimidad. Bien, frente a la Junta, ¿cuál es la posición del partido? Bueno, en lo que tiene que ver con la Junta, entendemos que la Junta no hizo uso total del poder que la ley le da. Porque vamos a ver el escenario. Las elecciones municipales tenían dos aspectos. Uno que iban automatizados y otro que iban en forma manual. ¿Qué porcentaje de las demarcaciones iba en forma automatizada? Apenas un 24%.
el 76% de las demarcaciones iba en forma manual. Y son elecciones municipales. Cada lugar geográficamente es independiente. Entonces, razonablemente pudo haberse hecho una elección en el 76% de la población, validar esa de población, las demarcaciones, porque no tienen que ver unas con otras. Eso era una demostración de que realmente se quería avanzar en una forma del sistema que ellos hubiesen seleccionado, pero no, la intención demostrada de sectores de la oposición era que no hubiese ninguna elección, como sigue siendo hoy tal vez esa posición. Entonces tenemos que estar vigilantes, que si bien es cierto que la prudencia es un elemento de valor inconmensurable en la persona y en las acciones de un país, también la prudencia tiene que tener el cuidado de no convertirse en un obstáculo para que la justicia accione. Y yo pienso que están llevando las cosas a un nivel de provocación que tiene que ejercerse el derecho que cada uno tiene y hacerlo valer. Y justamente la Junta entiendo que tiene que actuar con mucho más rigidez y fortaleza ante una conducta ya demostrada de apostar al caos esa misma y llevar junta, a la población. ¿verdad? Claro que sí. Esa misma junta, o sea, no otra junta. Sería ilógico pensar que nuevos agentes pueden llevar a cabo un proceso con el tiempo que queda por delante. Pienso que sería alimentar el caos y el desorden, y justamente es lo que tenemos que proteger e impedir. En el comunicado del Partido de la Liberación Dominicana se habla de la convocatoria a unas nuevas elecciones en un plazo de 30 días. He oído a otras personas hablar de la unificación de las elecciones. Realmente, ¿cuál es la vía que más le conviene al país? Mira, la ley es clara y la ley que está vigente establece que hay dos procesos, uno de las municipales y uno de las congresuales y la presidencial. Entonces, lo que hay que cumplir la ley, y la ley también establece que en un plazo de 30 días debe hacerse la convocatoria, entonces, y realizarse las elecciones. Entonces, lo que hay que darle paso a lo que la ley establece. Nosotros tenemos que entender, y por eso estuvimos de acuerdo con que las elecciones fueran suspendidas, porque no se garantizaba el derecho de todos a ser ejercido. Entonces, así como apoyamos eso, apoyamos también que se cumpla con lo que dice la ley, que se convoquen las municipales como está previsto en el menor tiempo posible, que, reitero, en un 76% de las demarcaciones nacionales eran elecciones que se iban a hacer en forma manual. No hay razón para que no se pudiesen haber hecho, y entonces que se haga esa convocatoria y se realice el proceso. Y las presidenciales y congresuales en el tiempo igual está previsto. Pero, señor Bichara, 76% de la población quizás no era proporcionalmente una representación de lo que es el grueso de las poblaciones y los votantes que tenían, porque donde más gente votaba era electrónico. Además, tenían la aprehensión, la gente de la oposición principalmente, de que si se celebraban solamente las elecciones en los lugares donde había voto físico, podían tendenciar o influir en unas elecciones complementarias en los sitios donde hubo fallo. ¿Eso era un argumento válido? Es válido, pero igual es igual para todos. O sea, digamos, lo que es igual no es ventaja. Estamos hablando de que tú tenías aproximadamente de los 158 municipios automatizados van a ser 40. De los 235 distritos automatizados iban a ser 70 y algo. O sea, tú tenías el 76% de las demarcaciones con elecciones manuales. O sea, era un escenario que permitía demostrar que todos queríamos lo mejor para el país. Entonces, yo pienso que el pueblo tiene que ir tomando nota de las conductas y de las acciones para que eso le sirva nueva vez al momento de evaluar. Y lo que aspiramos es que esto se convoque prontamente, lo que son las elecciones municipales, y que el pueblo pueda expresarse libremente en lo que son sus aspiraciones de las autoridades municipales a nivel nacional. Licenciado, se ha demostrado que el voto automatizado ha presentado algunas fallas. Hay quienes creen que lo preferible es que la próxima convocatoria a elecciones se haga solamente con boleta física y descartar, por lo menos por ahora, porque hay mucha aprehensión sobre ese método. ¿Cree usted que debería la Junta abocarse a hacer
esa consulta con la boleta física, el voto físico? Obviamente que todo apunta a que no hay muchas opciones. Es un hecho que no es lo más lógico, lo más conveniente en este tiempo. O sea, definitivamente que manejar cuántas boletas, cuántos tipos de boletas requiere este proceso. Casi 400 boletas diferentes. Imagínense manejar 400 boletas diferentes. Entonces hay una herramienta tecnológica de este tiempo que permite hacer eso eficientemente. Ahora, cuando queremos ocultar ante la población los escenarios reales, entonces nos abocamos a buscar víctimas y a crear caos y a crear desorden. Cuando hay elementos de la oposición que se han atribuido porcentajes y cantidad de votos en la población que no existen, tienen luego que querer justificar la derrota que les espera. Y vemos cómo persisten en un error, en una interpretación difamatoria de acontecimientos y de eventos. Pero si lo que queda es lo manual, igual no vamos con lo manual. Pero por favor, cuando nos vayamos manual, que acepten los resultados democráticamente. Nosotros como partido crecimos con una cultura democrática. Yo entré al PLD a los 17 años y periódicamente y semanalmente hacíamos votaciones de posiciones, de discusiones políticas, de evaluaciones. Se gana y se pierde. Y como he dicho muchas veces, quien no sabe perder no merece ganar. Entonces, nosotros crecimos con cultura democrática y tenemos cultura democrática. Se gana y se pierde. Entonces, pienso que son las cosas que tiene que entender el que va a un proceso electoral. Y si la votación será manual, que sea manual, pero que por favor respeten a la población, respeten los resultados y ayuden a fortalecer la democracia. Ingeniero, anoche el presidente Leonel Fernández sugería un diálogo político para, dice él, buscar solución a lo que es el fortalecimiento de los procesos electorales. Eso es un diálogo que él sugiere a la clase política. ¿Debíamos como país meternos en un diálogo político antes de las elecciones municipales? Bueno, eso tiene un elemento positivo. Es saludable que se hable de diálogo, cuando antes se decía que yo solamente puedo ganar y con alguien que solo puede ganar no hay mucho que dialogar. Parece que hay una reconsideración ahí importante y una disposición, ¿verdad? Ojalá sea así, pero el tiempo apremia y realmente lo que ha habido es una intención de impedir un proceso electoral. Yo creo que la mejor demostración, el mejor diálogo, lo dan las urnas. Las urnas van a hablar. Y yo pienso que esa es la expresión de la población. Ese diálogo, esa conversación se va a dar cuando cada ciudadano pueda depositar tranquilamente su voto. Cuando no haya claques en los centros de votación para querer ofender y tratar de desmeritar un proceso, para no tratar de provocar a los votantes en los centros de votación. Ese diálogo es el que quiere la población y es el que apoyamos nosotros. Que permitan que se vote libremente. Ese es el diálogo. ¿Qué representa para los partidos políticos en términos económicos la suspensión de estas elecciones? ¿Y cómo se va a resolver el asunto de el financiamiento del proceso que tiene que comenzar nuevamente? Ese es un problema derivado de lo sucedido y obviamente que tendrá su impacto en términos económicos. Es un proceso costoso. Calculen ustedes que en este proceso están involucrados aproximadamente poco más de 16,000 colegios electorales y cada colegio conlleva en sí mismo una dinámica, un personal que tiene que gerenciar lo que acontece en ese centro, delegados, suplentes, presidentes, todo un personal de apoyo que requiere viáticos, documentos preparatorios para poder llevar a cabo el proceso, boletas que hay que imprimir, una diversidad enorme de material para poder llevar a cabo el proceso, y es un impacto económico que habrá que solventarse. Pero nada tendrá tanta importancia
como la tranquilidad que la población requiere y el derecho de esa población a ejercer su voto. Y eso es lo que tenemos que poner como prioridad, en adición a eso que señalas, que una aprobación justa, pero obviamente habrá que cargar con eso también. Se habló siempre de la importancia que podía, de la influencia que podía tener el proceso de ayer con el de mayo, pero realmente después que hubo el trastorno, uno piensa que el problema, como que la influencia es mayor, porque que sea Carolina o sea David, no ameritaba, es una administración local, así como todos los municipios del país, que como usted dice, en un momento dado vimos en las redes que en algunos lugares siguieron votando hasta las 6 de la tarde, porque no estaban enterados de las resoluciones de la Junta. Lo mismo de que si continúa David y gana Domingo Contreras, es importante, pero no es vital. ¿Qué importancia adicional le ve Rubén Bichara a ese proceso de ayer? Mira, en política todo es circunstancial y relativo. Y definitivamente que las elecciones municipales tienen una lectura. ¿Qué sucedió al día de ayer? Al momento de la suspensión, la plataforma nuestra arrojaba una victoria hasta ese momento en 126 de los 158 municipios. Arrojaba 177 distritos municipales de los 235. O sea, nosotros teníamos una tendencia de lograr un porcentaje superior al que hoy tenemos en autoridades municipales. Entonces, pero también quiero recalcar lo que ha sido una conducta de inicio a fin de nuestro candidato. Su llamado al orden, al respeto, a la cordura, al reconocimiento y al fortalecimiento de la democracia. Yo pienso que todo eso es parte de una conducta que tiene que ser reconocida por la población y que tiene que ser diferenciada de la demás. Las elecciones municipales dan una lectura y ese temor justamente pienso que es el que se ha apoderado de sectores de la oposición, pero es una verdad que tienen que enfrentar, tienen que entender, que tienen que respetar lo que la población quiere decidir y no hay por qué tener temor. Por eso insisto, el diálogo tiene que darse en las urnas. Ahí donde vamos a hablar todos. Febrero va a hablar, y va a hablar por febrero y va a hablar por mayo. Entonces dejemos que las urnas hablen, dejemos que la población se exprese libremente, en paz, en tranquilidad, y dejemos de apostar al caos y a generar caos a la población. Ingeniero, pero yo como ciudadana no quiero ir a las urnas sin que me den una explicación de la contaminación que hubo. Bueno, justamente habrá que hacer una investigación, esperamos que sea una investigación a fondo. Ya ustedes han visto, ahora mismo aparecen muchos Pilatos, ¿verdad?, lavándose las manos, pero realmente cuando hay una situación, la primera pregunta es, ¿a quién beneficia el sabotaje a las elecciones? ¿A quién beneficia que no hayan elecciones municipales? ¿Quién estaría interesado en impedir eso? Entonces, todos esos son cuestionamientos que uno se hace y no tengo la menor duda de que todos pensamos lo mismo. ¿De dónde pudo estar el origen? Entonces, sí queremos que se haga una investigación, sí queremos que se llegue a fondo, pero tampoco queremos que nos entretengan ahora para evitar que se hagan las elecciones. Licenciado, queremos que se investigue, pero que se cumpla con la ley, que se hagan las elecciones municipales como está previsto y luego vengan las elecciones presidenciales y congresuales como también lo establece la ley, pero que no vengan ahora a inventarnos fábulas y cuestiones que lo que buscan es dilatar e impedir que el proceso se lleve a cabo. Mira, justamente en el tema, en su discurso de anoche, el expresidente Fernández dice, se intentó el mismo fraude que en las primarias del PLD, pero ahora se fracasó. Esa es una acusación directa al sector del presidente Danilo, porque él dijo, mira, ustedes me hicieron trampa, entonces dice, a esta vez se intentó hacer lo mismo que ayer. Entonces, pero llama a diálogo, yo no entiendo esta situación. Pero pienso que ya raya en lo ridículo afirmaciones de ese tipo, porque está más que demostrado, creo que la población finalmente pudo edificarse de que fue todo una creación y que
justamente fue un proceso diáfano y transparente lo que se hizo anteriormente. O sea, y aquellos que tomaron acciones para dañar el proceso deben ser evaluados y deben ser identificados. A eso es lo que aspiramos. Pero reitero, que no se quiera dilatar e impedir las elecciones municipales donde la población debe expresarse, y es lo que la ley establece. Bien, yo creo que el comunicado del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer no contradice en nada a lo que usted hoy nos ha afirmado en diferentes aspectos, es decir, posición del partido, posición frente a las elecciones, posición del sabotaje. La pregunta ahora es, como miembro del partido y como ciudadano que tiene responsabilidades por encima de lo normal ahora mismo en la maquinaria estatal, ¿cuál es la posición de lo que usted cree, de lo que usted quiere y de lo que legalmente debe de ocurrir, para resumir la participación? Bueno, lo prudente ahora y lo que la ley manda es que la Junta en un plazo no más de 30 días convoque las elecciones. Debe ser así. Debe ser así. Justamente nos apegamos a lo que la ley establece. Esa misma Junta. Esa misma Junta. Ningún tipo de modificación constitucional para modificar cosas. Bueno, eso sería una extensión y una dilación de un proceso que la población espera y que la ley pide que se ejecute. Entonces, lo que hay que darle paso a lo que la ley establece y no buscar fórmulas de dilación o impedir que eso suceda. Antes de 30 días, unas elecciones. Correcto, eso es lo que la ley establece y la población también espera. A pesar de que ustedes defienden, igual que la mayoría, que fue un éxito el voto automatizado, electrónico. Sin embargo, ayer en el comunicado se dice, cualquiera de los dos modalidades la acepta el PLD, ¿es así? Es así, estamos dispuestos a ir con la modalidad que se escoja. Lo que sí queremos es que se respete y no se provoquen desórdenes, que se respete a la población, que se le permita votar libremente como está establecido. Bien. Eso es lo que estamos aspirando. Ingeniero, cuando a usted que habla vamos a defender. De oposición, ¿toda la oposición o una parte importante de la oposición es que ustedes le exigen que respete? Siempre hay segmentos más temerarios que otros, pero creo en sentido general deben sumarse a una cruzada que busca fortalecer el sistema democrático, el sistema de partidos y pensar que lo general debe estar por encima de lo particular. Una afirmación que usted hizo, que le confesamos no estábamos totalmente percatados de eso, que usted dice, si el voto manual era lo que propugnaba la oposición, si el voto manual en la mayoría de los municipios, no de los votantes, de los municipios, ¿por qué presionaron para la anulación de las dos cosas? Eso es. Si el voto manual se pudo validar en los lugares y hoy repetir las elecciones nada más en el voto electrónico, que fue el que tuvo pienso problemas. Que es la mayor demostración de que hay un interés, hay una intención de impedir las elecciones municipales. Y justamente es lo que tenemos que estar alerta. Eso sería vulnerar totalmente lo que es los derechos de la población y lo que la propia ley establece. O sea, reitero, 177 de los distritos municipales, solo un 24% de las demarcaciones iba en forma automática. El otro 76% iba en forma manual. De las demarcaciones, reitero, considerando el tema de los votantes, pero en términos de demarcaciones geográficas, el 76% iba en forma manual. Entonces, quedó claro que la intención es querer impedir y boicotear el proceso, querer impedir que la población se exprese. Justamente nuestro deber es defender y asegurarnos que eso suceda, y pueden asegurarnos que lo vamos a hacer. Pero mire, eso que usted está diciendo tiene mucha lógica, pero se puede salvar porque la Junta lo que ha hecho es suspender las elecciones. Esto quiere decir que si yo voté ayer, yo no tengo por qué ser convocado para continuar ese proceso. Es decir, quienes votaron manualmente en esos pueblos se pueden validar para cuando se convoque, a menos que la Junta aclare que no, yo suspendí. No se conoce
Juan, No hay cuál fue el precedente. destino de ese material después, porque Claro. no saben quién lo Hay salvaguardaba. Es más complicado agarrarlo donde estaba Puede estar contaminado, que ¿verdad? volver a comenzar. Hay términos legales que obviamente se debatirán en curso del proceso, pero sí aspiramos a que en un plazo relativamente corto y razonable se establezcan cuándo serían las elecciones municipales. Estaremos ahí para defender y apoyar y asegurarnos de que a la democracia y al pueblo se les respete su derecho. Justamente se está hablando de que podría ser el domingo 1 de marzo. Y aspiramos que sea en el menor plazo posible. Bien. Y estaremos ahí para acompañar a la población a hacer posible el derecho que tiene de expresarse. Habló de 16.000 colegios electorales, Poco más de 16. pero no habló de 14.000 millones de pesos, sin contar los dineros que los partidos invierten en sus actividades, ¿verdad? Fuera de eso. Personalmente, el dirigir una campaña o pertenecer al sector oficial, contrariamente a lo que siempre se pensó que era una ventaja, ¿realmente, Rubén, es una ventaja o se ha convertido en un obstáculo? Porque la oposición va como más cómoda. Bueno, realmente la gente aprecia, yo pienso que a nosotros nos ha ayudado mucho la calidad del candidato que tenemos. Pienso que eso ha permitido mitigar muchas críticas y sobre todo la conducta que ha exhibido un candidato que ha pugnado y pregonado que quiere ser una persona que ponga en práctica una nueva política de respeto y de prudencia. Y la población busca justamente eso, un nuevo político que tenga respeto, transparencia y que quiera fortalecer la democracia. Eso ha permitido que toda esa animosidad que se puede tener con el sector oficial pueda ser mitigada, y justamente Gonzalo Castillo representa lo que debe ser un nuevo político para una nueva democracia que debe ser fortalecida. Bien, le damos las gracias al ingeniero Rubén Jiménez Bichara, miembro del Comité Político del PLD, por haber estado con nosotros. Le deseamos éxito y le deseamos éxito al país.